Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo video de clases en cuarentena. Hoy vamos a ver algo de química, algo de física, algo de biología que te va a ayudar a llegar al año que viene. Así que, por favor, agarrá tu carpeta, agarrá hojas, agarrate el mate y disfrutá de una nueva clase de química en cuarentena. En este video vamos a hablar de ácidos nucleicos, así que, por favor, tené a mano la carpeta de grupos funcionales, la carpeta de hidratos de carbono y vamos a ver juntos qué son y para qué sirven los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son polímeros en principio, o podrían serlo. El monómero se llama nucleótido, ¿sí? Un nucleótido está formado por un grupo fosfato, que puede ser mono, di o trifosfato. Este es el grupo fosfato, ¿sí? Un fósforo unido a 4 oxígenos, uno con unión doble y a los otros con unión simple, y esto está, en este caso está ionizado, es decir, el oxígeno ha quedado con carga, pero puede ser que esté como OH. Una pentosa, particularmente una aldopentosa, que es la ribosa, ¿sí? La ribosa, o puede ser desoxirribosa, como ya vamos a ver, y una base nitrogenada. De nuevo, la estructura va a ser fosfato, pentosa y base nitrogenada. Como decíamos, la pentosa puede ser ribosa o desoxirribosa. ¿Cómo vamos a saberlo? Pues muy fácil. En el carbono 2, el azúcar puede tener el grupo hidroxilo, y en ese caso se tratará de la ribosa, o va a tener un hidrógeno, y en ese caso se tratará de la desoxirribosa. Esta diferencia es muy importante, ya que una ribosa, por esta particularidad de tener todos OH, en un medio alcalino, como puede ser el jabón o algún detergente, puede ser degradada. En ese caso hay que recordar que el coronavirus, por ejemplo, es un virus con genoma de ARN. Por eso es sumamente importante el lavado de manos, porque proporciona un medio alcalino en el cual la ribosa puede ser destruida. Por el contrario, la desoxirribosa tiene este hidrógeno en vez de un hidroxilo, lo que la hace más estable frente a ataques básicos. Muy bien, ya vimos que hay dos tipos de ribosas, ribosa y desoxirribosa. Un dato más, tal como lo indica su nombre, la ribosa estará en el ácido nucleico que se llama ácido ribonucleico, porque tiene ribosa, y este va a estar donde dice ácido desoxirribonucleico. Lo que vamos a ver ahora son las bases. Las bases van a ser en principio de dos grandes grupos. Pirimidínicas, las que tienen un anillo de 6 átomos con 2 nitrógenos intercalados en la posición 1 y 3, o pueden ser nucleopurina, cuando este núcleo es el mismo núcleo de 6 átomos, pero con un adoso de un pentágono. Esto es sumamente importante, tal como se puede observar. Estos núcleos son aromáticos, ¿sí? O sea que son muy, pero muy estables y tienen muchos electrones tirando arriba y abajo de estos anillos, que son planos. Las bases de pirimidinas, entonces, tienen un núcleo de 6 átomos con 2 nitrógenos. En cambio, las purinas tienen dos núcleos, uno de 6 y uno de 5, con 2 nitrógenos en cada uno. Como regla, para recordar cuándo es pirimidina o cuándo es purina, el nombre pirimidina, que es el más largo, tiene un núcleo más chico, y el nombre purina, que es el nombre más corto, tiene un núcleo más largo. Las pirimidinas, hay tres tipos de bases. La timina, que está presente solo en el ARN y que tiene esta estructura. La citosina, que está presente en el ADN y en el ARN y tiene esta estructura. Y el uracilo, que está solo en el ARN y tiene esta estructura, ¿sí? El uracilo es el reemplazo de la timina entre los ácidos nucleico, desoxirribonucleico, y el ácido ribonucleico, ¿sí? Lo único que cambia es la presencia de este grupo metilo. En el caso de las purinas vamos a tener dos bases, la adenina y la guanina, ¿sí? Son en principio similares, solamente que cambia la posición del grupo amino. Esto es súper importante. Las pirimidinas y las purinas son el mismo núcleo con reemplazos de los lugares de los grupos funcionales. Y así es como llegamos a la estructura.
ya vimos las bases, ya vimos los azúcares y el grupo fosfato. Ahora vamos a entender un poco qué es un ácido nucleico. Un ácido nucleico es un ácido por el grupo fosfato que se ioniza liberando hidrógenos, que tiene un azúcar unido a una base. Esto es súper importante. Vamos a llamar nucleósido a la estructura azúcar pentosa más base, ¿sí? Y vamos a llamar nucleótido al que tiene también los fosfatos. Esta es la representación esquemática. El grupo fosfato, que es este, se va a representar con una P generalmente. La pentosa se va a tomar así y la base nitrogenada va a ser, en este caso, una pirimidina y acá una purina. Recordar siempre, acá estamos hablando de un ácido desoxirribonucleico porque tiene una H y este es un ácido ribonucleico porque tiene el OH. Muy bien, ¿qué es lo que va a suceder? Si nosotros tomamos los nucleótidos fosfatos, estos se pueden polimerizar en una larga cadena, tal como vimos, por ejemplo, con los hidratos de carbono. Aquí está el video. Tal como vimos con los hidratos de carbono, pueden polimerizarse. ¿Qué es lo que va a suceder? El fosfato de un nucleótido va a poder unirse a través del extremo 3 del azúcar de otro nucleótido. Es decir, van a hacer un enlace fosfodiéster. ¿Por qué fosfodiéster? Porque hay un fósforo en el medio de los enlaces éster, ¿sí? Carbono, oxígeno, fósforo, carbono, oxígeno, fósforo. Este enlace fosfodiéster es el que va a poder permitir que nosotros unamos los nucleótidos en una cadena. Lo más importante de esta cadena es que tiene una polaridad. ¿Qué quiere decir una polaridad? Que tiene dos extremos fácilmente distinguibles. ¿Cómo los vamos a distinguir? Por el carbono del azúcar que queda con la unión libre. En este caso, por ejemplo, vamos a ver, el carbono 1 es el que se une a la base, en este caso una pirimidina. El 2 es el que tiene el H o OH que distingue a la desoxirribosa de la ribosa respectivamente, y el 3 es donde se une el fosfato. ¿Sí? Si el 3 está ocupado, el 4, el 5 es el extremo que queda libre. Entonces, este extremo que tiene el fosfato va a ser el extremo 5 del azúcar de arriba. En cambio, el extremo que quedó libre aquí para que se una otro es el extremo del carbono 3 del azúcar. Y así es como nos queda una cadena de ácidos nucleicos con el extremo 5 libre y el extremo 3 libre en sus puntas. De nuevo, lo que da la polaridad es el extremo de la pentosa que esté libre. Si está libre el fosfato, ese es el extremo 5. Si está libre el oxidrilo, es el extremo 3. Muy bien, entonces hay dos tipos de ácidos nucleicos según la pentosa que usen. Vamos a empezar hablando del ácido ribonucleico, vulgarmente conocido como ARN. Las bases que tiene van a ser las dos purinas, adenina y guanina, y en las pirimidinas vamos a encontrar el uracilo y la citosina. El ácido ribonucleico es una sola cadena formada por una secuencia de nucleótidos, ¿sí? ¿Cuál va a ser esa secuencia de nucleótidos? Va a ser los nucleótidos que están unidos a los azúcares desde el extremo 5 al extremo 3. Va a formar una sola cadena, aunque hay algunos virus que poseen doble cadena. La información va a estar dada por la secuencia de bases. En general, el ácido ribonucleico va a tener la secuencia, como dijimos, desde el 5 hacia el 3. Por ejemplo, esta cadena se lee CGAU, porque es el orden en el que están puestos los nucleótidos desde el extremo 5 de la cadena, el del fosfato libre, al extremo 3, que es el que tiene el oxidrilo libre. En general, los ARN, salvo que formen parte de estructuras más complejas, como puede ser un ribosoma, va a ser un elemento de existencia transitoria, como son los ARN mensajeros, que es la mayor proporción de ácidos ribonucleicos que hay en las células. Por otro lado, tenemos a su hermano gemelo, su hermano mellizo, no un gemelo idéntico, que es el ácido desoxirribonucleico, que en lugar de tener la ribosa acá con un OH, tiene una H, es el ácido desoxirribonucleico. En este caso vamos a hablar de que el ADN tiene una estructura de doble cadena antiparalela. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras una cadena va en sentido 5-3, la otra cadena va a ir desde el extremo 3 hacia el extremo 5. ¿Sí?
Cuando se unen las dos cadenas de ADN una con otra, vamos a ver cómo se unen, van a estar en sentido antiparalelo. Esta unión se debe a las bases que hay en el medio. Las bases, como las vimos acá, van a poder formar puentes hidrógenos entre ellas. Y así es como el ADN se va a hacer como una doble cadena antiparalela y se va a unir a través de estos velcros moleculares que vimos cuando vimos grupos funcionales por el medio. Va a ser una especie de cierre de pantalón, ¿sí? Con una cadena yendo en 5 a 3 y la otra en 3 a 5. ¿Cómo van a ser las bases? Si en una cadena, por ejemplo, tengo una A, voy a tener en la complementaria la T, la adenina, va a tener enfrente a la timina. Y la citosina va a tener enfrente a la guanina. ¿Por qué esto es importante? A, T, C y G, esto ya lo vieron en biología del año pasado seguramente, porque una de las cadenas tiene la información y la otra sirve como backup en caso de que parte de la información se pierda. Esto le da una propiedad súper importante a la hora de conservar información al ácido desoxirribonucleico. Tiene la información y la copia. Y la copia va a estar como cadena complementaria. Si de un lado tengo una T, en la cadena de enfrente voy a tener una A. Si tengo una C, voy a tener una G y viceversa. Si en una cadena tengo la T, en el frente voy a tener la A. Y si tengo la G, voy a tener la C. Esto es súper importante, se llama regla de complementariedad de bases, fue descubierta por Chargaff, y esto se debe también a que, si ustedes se fijan, voy a tener una purina con una purimidina enfrentada. Esto hace que el ADN siempre tenga el mismo ancho. De un lado tengo un núcleo de hexágono, del otro tengo un hexágono con un pentágono, y voy a poder así mantener siempre la distancia entre las cadenas constante. La estructura esta de doble hélice, ¿sí? Va a ser muy importante a la hora de las propiedades biológicas del ADN, ya que va a guardar la información y el backup, como dijimos, pero además va a permitir identificar las cadenas porque una va a estar en un orden y la otra en el otro. Esto es súper importante, ya que también nos va a dar un orden para la polimerización de ADN. En general, en los sistemas biológicos, las cadenas de ADN y de ARN se sintetizan en el orden de 5 a 3. ¿Qué quiere decir esto? Que van a tomar la cadena 3-5 y van a formar la complementaria en el orden 5-3. Esto es súper importante. Muy bien, pero además los ácidos nucleicos, en este caso los ribonucleicos, van a ser súper importantes por otra cosa. La energía, como vimos en el video de energía que te dejo acá, en la célula se obtiene a partir de la oxidación de azúcares y de oxidación de grasas. Esa energía va a estar disponible en una molécula que se llama ATP. El ATP es esta molécula que vemos aquí, donde hay una adenina con 3 fosfatos. ATP significa adenosina trifosfatos. Lo más importante es que esta molécula sirve para llevar esa energía hacia toda la célula. Esta molécula tiene guardada la energía en la hidrólisis. ¿Por qué? Y acá están los conceptos que vimos de entalpía y entropía. Esta es una molécula súper ordenada y grande que, cuando rompe un enlace fosfato, va a liberar muchísima energía, no solamente como entalpía, porque es un enlace de alta energía, sino también que es favorecida por la entropía, porque yo de una molécula súper compleja voy a hacer 2 moléculas y una va a ser súper pequeña e inmóvil. O sea que también está contribuyendo a la entropía. Esto es sumamente importante porque esta energía se puede controlar. Yo puedo controlar el intercambio de energía, ya que cuando hago un enlace nuevo, puedo romper este enlace para obtener la energía suficiente para realizarlo. De nuevo, si yo rompo un enlace fosfato de alta energía, el desorden y la energía de enlace que había en ese enlace lo puedo usar para hacer otro enlace, para mover una molécula, para cualquier otro uso que necesite la molécula. Una cuestión, en algunos casos, en lugar de adenina hay una guanina. Sin embargo, el concepto es el mismo. Estamos en presencia de una purina trifosfato que va a ser usada como intercambiador de energía. Por último, y no menor, esto le valió un premio Nobel a el señor Luis Federico Leluar. Los nucleótidos están
metidos en el metabolismo de hidratos de carbono. No vamos a entrar en detalles porque no nos conciernen, pero las glucosas que se van a ir agregando a una cadena de glucógeno van a estar marcadas con uracilo, con la base uracilo difosfato. Cuando deshacen el enlace de uridina, van a entrar en el glucógeno. Esto fue descubierto aquí en Argentina, más precisamente en el CONICET, no me acuerdo ahora qué es, por el señor Luis Federico Leonard, y le valió un premio Nobel de Química. O sea que además de estar como factor energético, también sirven para la síntesis de glucógeno, que es el almidón animal. Por último, vamos a mencionarlo porque van a escuchar hablar de él si alguien sigue estudiando biología, bioquímica o alguna carrera afín. El mensajero intracelular más importante es un nucleótido con uniones cíclicas, es el AMP cíclico. El AMP cíclico sirve como señal para la célula y sus niveles van a indicar que hay algo que está andando mal. El AMP cíclico es el segundo mensajero por excelencia y el primer mensajero intracelular. Como resumen de esto, ya vimos la estructura, vimos la forma de fosfato azúcar base, vimos cómo la complementariedad de bases le da las propiedades más importantes para poder llevar a cabo la función herética al ácido desoxirribonucleico, pero en general las funciones de los ácidos nucleicos van a estar centradas en la información genética, en el almacenamiento, en el procesamiento y en la duplicación de la información genética. El almacenamiento va a ser de ADN, el procesamiento va a ser de ARN y la duplicación va a ser de ADN también. En el caso de la energética, vamos a decir que el ATP es el motor celular. Muchos lo van a encontrar como moneda de intercambio energético, y es así porque transforma la energía de la oxidación, la fosforilación oxidativa de la mitocondria, la transforma en energía útil para las moléculas de la célula. Y por último, podemos hablar de la función señalizadora de los ácidos nucleicos en el AMP cíclico o CAM. Espero que no les quede ninguna duda. Supongo que esta parte está en blanco porque ustedes no tienen dudas. Cualquier duda que ustedes tengan, diríjanse a las consultas por mail, por Classroom o pueden dejarlo abajo en los comentarios. Espero que esto les haya servido para entender un poco más cómo son y para qué se usan los ácidos nucleicos. Bueno, eso fue todo por hoy. Nos vemos en un próximo video de Química en Cuarentena. No olvides de estar siempre atento cuando hay nuevos videos, de sumarte a los Zooms y de estar atento a las comunicaciones por el Classroom, por el mail y por WhatsApp. Nos vemos en un próximo video de Química en Cuarentena.